Así es, ya llegó el doctor Javier Baidón Córdoba, él es ortopedista con su especialidad en cirugía articular y deportiva de Hospital Cima, porque viene a platicarnos sobre las funciones de un ortopedista con especialidad en cirugía deportiva, indispensable. Muy buenos días, ¿Qué tal? doctor. Buenos días, muchas gracias por invitarnos aquí a su espacio. Platícanos, por favor, cuál es la función de ustedes como ortopedistas, y también hay una especialidad hablando de cirugía deportiva. Correcto. Prácticamente es una rama de la ortopedia, la cirugía deportiva. La cirugía deportiva engloba no exclusivamente a pacientes deportistas, que podría uno pensar por la palabra deportiva, pero es más que nada a las lesiones que pueden ser derivadas de una lesión deportiva o una lesión en el trabajo también, pero que involucra la lesión de músculos, tendones, ligamentos, prácticamente. Eso es lo que... el médico que nos dedicamos a la cirugía articular, nos dedicamos a arreglar ese tipo de lesiones, pues. No solamente fracturas, no solamente todos los problemas de espalda, sino más problemas de rodilla, de ligamento cruzado, de meniscos, manguito rotador, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Bien, las lesiones más comunes pues, que se presentan son más en hombro, rodilla. Cuando hablamos de lesiones de hombro, lo más común es pacientes que se les zafa el hombro, que se les luxa el hombro. Eso lo vemos más en los pacientes jóvenes, deportistas, jugadores de fútbol americano, jugadores de béisbol. Y si nos vamos a un rango de edad mayores de 50 años, empezamos a encontrar más problemas de manguito rotador. ¿Y cómo se tratan estas patologías? Bien, estas patologías van iniciamos siempre de menos a más. Empezamos con un tratamiento con medicamentos, después de ahí nos vamos a fisioterapia. Y en el paciente que no nos responden correctamente a un tratamiento con fisioterapia, es el paciente que pudiera ser candidato a un procedimiento quirúrgico. Que es que hoy en día este tipo de lesiones se tratan de manera artroscópica, que es prácticamente una cirugía de mínima invasión, así como se escucha, o que es más comúnmente que escuchemos de la laparoscopía en los cirujanos en abdomen, para quitar la vesícula, el apéndice. Cuando hablamos de articulaciones se llama artroscopía. Un pendiente que tienen los deportistas, especialmente los corredores, ¿no? Que tú ves gente corriendo lesionada porque dicen, es que si me opero, voy a tener que reposar y suspender el entrenamiento por meses. Entonces mucha gente le saca la vuelta a operarse, aunque sea laparoscopía, por el miedo que sean recuperaciones lentas y tardadas. En el caso de la cirugía artroscopía, ¿cuánto tiempo duraría? Bien, depende muchísimo primero de qué es lo que estamos reparando, qué es lo que se lesionó el paciente, pero a veces yo le digo al paciente, con ese procedimiento que te vamos a hacer, con esa patología que tú tienes, vas a empezar a recuperarte desde la semana 2, empiezas con una terapia física muy, muy agresiva. Entonces el paciente con, por ejemplo, un proceso de rodilla, al mes ya empieza a caminar, al mes y medio ya anda empezando a trotar, y prácticamente a los 3 meses es la recuperación que estamos esperando en ciertas lesiones. Algunas, las más largas que se pueden tomar hasta 6 meses de recuperación. ¿Cualquiera sería candidato para un tipo de procedimiento de este tipo? Bueno, no cualquier paciente es candidato a esta cirugía. Tendríamos que valorarlo completamente el caso, ver la edad del paciente, el tipo de lesión. A lo mejor es candidato a un tratamiento conservador de fisioterapia, y eso es completamente ya haciendo estudios y una exploración física del paciente. ¿Y se pudiera retomar un nivel deportivo previo como el que tenían previamente antes de la intervención? Prácticamente eso es lo que se busca esta cirugía. Si yo sé que no voy a poder llevar a ese paciente a lograr que esté como estaba previo a, preferimos no hacer cirugía y quedarnos con un tratamiento conservador. Entonces, prácticamente el hacer cirugía es para que ese paciente, ya sea jugador profesional o semipro o amateur, regrese a su nivel deportivo que estaba previo a su lesión. Pues sumamente interesante, doctor Javier Baidón, ¿verdad? Baidón, ¿no? Baidón, la verdad, y la especialidad sobre todo en cirugía deportiva. Tú no la has ocupado, ¿verdad, Priscila? Yo no la he ocupado, es que yo soy corredora, pero por lo mismo te digo que entre el grupo de 10 corredores, 5 corren lesionados y se atienden o van a terapias y así, pero no quieren entrarle seriamente a un tratamiento o seriamente ver a un doctor
por miedo precisamente a que les digan ya no puedes correr. Correcto. O vas a tener una recuperación bastante lenta. Entonces es importante también esta especialidad en cirugía deportiva. Sí, claro. Justo ayer estaba viendo a un paciente que le gusta hacer maratones y dice que su último maratón lo corrió con un pie prácticamente, dice de tan mal que estaba. Uy, ¿quién sería? Pero dicen que mucho de eso es que dentro de ese grupo hay muchos gente que yo soy fisio, pero que no son fisioterapeutas y tómate este remedio, haz esto, el otro, y a veces es una lesión que era muy sencilla de arreglar, terminando sí, muy pues, mal. mucho mal. Los corredores caemos en la automedicación. Correcto. Todos compartimos información. No, por eso te digo, está muy mal, pues. Por eso es importante consultar médicos serios y capacitados, y sobre todo que cada caso se analice en lo particular, porque precisamente esto te puede, de no hacerlo, te puede llevar a una recuperación muchísimo más lenta o que ya de plano no puedan. Correcto. Y algo que me gusta decirle a los pacientes, sobre todo al paciente que quiere empezar a hacer una actividad deportiva, es que para que el paciente haga deporte, tiene que ponerse en forma y no querer hacer deporte para ponerse en forma, porque ahí viene cuando empiezan las lesiones. Entonces, tú tienes que estar condicionarte para llegar a ese nivel deportivo previo a hacerlo, ¿no? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante la plática, la verdad. El doctor Javier Baidón Córdoba, ortopedista con subespecialidad en cirugía articular y deportiva en el Hospital CIMA. Yo, la verdad, no sabía que había así especialidad deportiva en los ortopedistas y qué bueno, le reitero, y le ofrezco Hospital CIMA. Gracias, doctor.